Muy buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Méndez y yo les voy a hablar en esta exposición acerca del proceso de planificación. Tenemos aquí los dos puntos que vamos a tocar, que van a ser el proceso de planificación, su concepto, sus fases y las características que debe tener todo planificador. En primer lugar, el proceso de planificación es un conjunto de etapas que comienzan, bueno, con un análisis de la situación actual, seguido de la definición de los objetivos que se van a conquistar, lo que se busca lograr, lo que se va a resolver, la necesidad que se va a satisfacer, es decir, tener claros los objetivos. Y bueno, al final se realiza una elaboración de alternativas, prácticas, un desarrollo como tal, que conduzca al planificador a lograr el objetivo que se trazó al principio cuando inició el proceso de planificación. Es importante destacar que el planificador tiene que, de forma muy conducente, muy práctica, definir cuál es la mejor estrategia, cuál es el plan de acción, cuáles son las fases que se van a llevar a cabo para cumplir el objetivo. Eso lo debe cumplir de manera muy precisa el planificador. Algunos autores especialistas en el estudio de la planificación definen el proceso de planificación de la siguiente manera. Tenemos aquí a George Terry, que en su libro de administración, denominado Principios de Administración, definió la planificación como la selección y la relación de hechos, la formulación de suposiciones para el futuro y establecimiento de objetivos deseados. Muy claro, habla sobre suponer lo que va a suceder en el futuro para prepararse, para planificarse y lograr afrontar lo que venga más adelante en cualquier ámbito de la vida y de la sociedad. Y explica muy específicamente que el establecimiento de los objetivos deseados siempre será fundamental. Tenemos también a Henry Fayol, quien es considerado uno de los pioneros en el estudio de lo que es la planificación. Él integró a la planificación dentro del proceso administrativo general, que también incluye a la organización, la dirección y el control. Es decir, él establece que la planificación forma parte, digamos que de algo mucho mayor, que es un proceso administrativo general de cualquier situación, de cualquier empresa, de un estado, digamos que la administración de una organización, un estado en general. Él especifica que la planificación va dentro del proceso administrativo general. Tenemos por último, aquí dentro de los que vamos a mencionar, a Cons y O'Donnell, que normalmente son citados como autores de referencia en los conceptos de planificación. Sus trabajos detallan etapas como el análisis de las oportunidades y la formulación de programas. Es decir, que según Cons y O'Donnell es muy importante analizar las oportunidades, ¿no?, que se tienen en cada proceso de planificación, porque haciendo práctica o uso de esas oportunidades, lógicamente se va a sacar mayor provecho, se van a lograr los objetivos de manera más práctica, más factible, y digamos que el proceso de planificación va a tener un destino o un resultado satisfactorio, que es lo que se busca. Hablando ahora de las fases del proceso de planificación. Según diferentes autores, generalmente las fases son, primero, el análisis y el diagnóstico, que es donde se recopila, se analiza toda la información para comprender la situación actual. Cuando hablamos de actual se refiere al inicio del proceso de planificación, cuando todavía no se ha llevado a cabo el proceso. ¿Cómo está la situación? Es algo que tenemos que analizar. Y, por supuesto, analizar y recopilar toda la información que se necesita para iniciar el proceso. Ahí vamos a ver cuáles son las condiciones del entorno, los recursos con los que se cuenta, las oportunidades y las amenazas. Hay una matriz que se utiliza muchísimo, que es la matriz FODA, donde se definen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas para, digamos, tener una planificación mucho más efectiva, un proceso de planificación más correcto, donde digamos que tengamos claro lo que nos sirve, lo que nos puede perjudicar en el camino, cómo enfrentar esas situaciones difíciles, esas debilidades, esos obstáculos, y por supuesto cómo aprovechar al máximo las oportunidades y las fortalezas que se tienen. En segundo lugar, tenemos el establecimiento de los objetivos y metas, algo importantísimo. Al principio
siempre se debe tener en claro cuál es el objetivo deseado. Los resultados deseados hay que definirlos de manera clara y medible para poder guiar el resto del proceso. Porque a medida que se va cumpliendo el proceso, se tiene que ir haciendo una evaluación donde se determine si se están cumpliendo los objetivos deseados. Y para poder determinar si se están cumpliendo los objetivos deseados, tenemos que tener claros cuáles son los objetivos. El planificador tiene que tenerlo claro. Entonces es importante definir de manera precisa cuál es el objetivo, cuál es la necesidad que se va a satisfacer, quiénes son las personas o el grupo de personas que se van a ver beneficiados con esto, qué es lo que se va a lograr. Hay que tenerlo siempre muy claro. Luego tenemos en tercer lugar el desarrollo del plan de acción, donde se crean los planes detallados con estrategias, con tácticas, prácticas, acciones específicas, qué es lo que se va a hacer de manera específica y meticulosa para lograr los objetivos que ya definimos anteriormente. Tenemos en cuarto lugar la implementación, que es donde vamos ya a poner en marcha el plan, donde se va a ejecutar el plan. Se empiezan a poner en práctica las acciones y las tareas que ya definimos en el desarrollo del plan de acción, que fue el punto anterior. Si ya tenemos definido cuál es el plan de acción, cuáles son las prácticas, las tácticas que vamos a aplicar, ahora en la implementación las vamos a empezar a desarrollar y ejecutar. Y luego tenemos en quinto lugar el control y la evaluación, que es cuando ya ha finalizado el proceso, se inicia un proceso de, digamos que, monitoreo, donde se evalúan los resultados obtenidos en comparación con los objetivos y se realizan los ajustes necesarios para mejorar el proceso. Es decir, se toma nota de cómo fue el proceso, cuáles fueron los obstáculos que más complicaron la situación, cuáles fueron las oportunidades que se presentaron que no teníamos en cuenta. Se toma nota de todo, se controla y se evalúa toda la situación, se monitorea todo el proceso y por supuesto se evalúan los resultados, se evalúa qué tan factible fue el resultado, si los resultados son a mediano o a largo plazo, si se van a mantener en el tiempo, qué puede afectar con el pasar del tiempo el resultado que ya obtenimos o que ya se obtuvo, mejor dicho. Todo eso se analiza en esta fase, la fase número 5 que tenemos aquí, que se llama control y evaluación. Algunos autores, tengo aquí abajo anotado, como Henry Fayol, también consideran a la organización, dirección y coordinación como parte de los elementos del proceso administrativo general. Claro, porque la organización, que es todo lo que ya nosotros explicamos inicialmente, la dirección y la coordinación son importantes porque es necesario que el planificador, y no solamente el planificador, sino las personas que han sido delegadas para direccionar y coordinar el proceso, estén siempre, digamos que, allí muy atentos a cómo se está realizando el proceso. Entonces, según Henry Fayol, la organización, dirección y coordinación también forman parte del proceso. Hablando ahora de las características del planificador, tenemos que tener en cuenta que un planificador se caracteriza por tener habilidades especiales, habilidades que van por encima del promedio del ciudadano común. Un planificador debe tener habilidades de organización, habilidades analíticas, habilidades para resolver conflictos, habilidades para saber trabajar en equipo, trabajar bajo presión, para poder coordinar la situación cuando se presente una crisis o un conflicto, un problema. Debe tener flexibilidad de adaptarse a los cambios que se van presentando en el camino. Tiene muchas habilidades específicas. Si nosotros empezamos a mencionar algunas habilidades y competencias, podemos ver a la organización, debe tener capacidad de manejar múltiples tareas, la analización y resolución de conflictos, flexibilidad que ya lo mencioné, que es para adaptarse a los cambios y a los recursos con los que se cuentan, a los planes a los que se debe, digamos que adaptar. Debe tener comunicación y saber trabajar en equipo. Referente a las cualidades personales, debe ser metódico, meticuloso, debe ser proactivo porque debe anticiparse a los problemas, debe tomar la iniciativa para evitar situaciones complicadas, para resolver problemas, debe ser creativo. Importantísimo que sea creativo porque tiene que pensar de forma innovadora, tanto para ejecutar el plan, para idear el plan y para, digamos que, resolver problemas y proponer soluciones originales que solucionen los problemas de manera correcta. Debe ser una persona que siempre tiene que estar motivada para que motive a todas las personas que forman parte del proyecto de planificación. Y por último, bueno, tiene que tener conocimientos técnicos y herramientas referente a la materia que se está trabajando. Bueno, muchas gracias y esa fue toda mi exposición.